Buenos días, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Aló. Sí. ¿Alguien está por ahí que me escuche? Sí, se le escucha, ingeniero. Sí, le escucho, ingeniero. Bueno, vamos a continuar. La última vez lo que hicimos fue, estamos bien, haciendo un resumen de todo lo que hemos estado viendo rápidamente y ya para concluir con, por lo menos con los ejemplos típicos que están en los textos. Estamos abordando el concepto de el fenómeno de oscilaciones. De esas en particular estamos aquí, estudiando aquellas que tienen la característica de llamarse oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones armónicas están caracterizadas porque se pueden expresar de esta manera. Su posición, que tanto puede ser una distancia lineal como una distancia angular, se puede representar así. La derivada de eso da siempre una velocidad y la segunda derivada de eso nos da una aceleración. Y están caracterizados por esta ecuación. O sea, esta es la ecuación característica del oscilador armónico simple. Es la segunda derivada de su posición más una constante que se denomina omega cero cuadrado más la posición igual cero. ¿Qué es lo que nos van a pedir? Pues básicamente nos van a dar un oscilador. Ya hemos visto dos. Estos dos primeros ya los vimos. Vimos el sistema masa-resorte y el péndulo simple. Y nos van a decir que verifiquemos si ese oscilador es un oscilador armónico simple o que verifiquemos que exista o alguna condición bajo la cual se comporte como tal en el caso de que no sea en general un oscilador armónico simple, como ocurrió con el péndulo simple. En cambio, el sistema masa-resorte, si recuerdan, era un oscilador armónico simple en general. Entonces, para hacer el análisis, acordémonos, lo primero que uno tiene que analizar es la manera como ese sistema está oscilando. Entonces tenemos tres opciones. Una de ellas es que tenga rotación pura, ¿verdad? No hemos visto ninguno de ese tipo. ¿Qué significa rotación pura? Que un punto del cuerpo o del sistema permanece en la misma posición y el resto de las partículas oscilan alrededor de ese punto. A eso le llamamos una rotación pura. La otra posibilidad es que tengamos traslación pura, que son las únicas que hemos visto. Por ejemplo, en un sistema masa-resorte, la masa se trasladaba, o la esferita unida al resorte, al sistema al oscilador simple, al péndulo simple, igualmente se trasladaba, cambiaba de posición, pero no rotaba. Esa sería una traslación pura. Entonces, lo que tenemos que abordar ahora, que ya vimos los dos ejemplos de traslación pura típicos, que son estos dos, es cómo proceder para hacer los análisis cuando nos enfrentamos a una rotación pura y, en el peor de los casos, cuando nos enfrentamos a una rotación simultánea con una traslación a lo que se denomina rodamiento. Pero básicamente aquí tenemos las ecuaciones. O sea, esencialmente lo que vamos a hacer es lo que ya hicimos con los dos osciladores que vimos, es obtener la ecuación dinámica y compararlo con la ecuación característica del oscilador. Y de ahí determinar en el caso de que encontremos que el oscilador es ciertamente armónico simple o que encontremos las condiciones bajo las cuales se comporta como tal, entonces poder encontrar su frecuencia angular, su periodo, etc. Entonces, ¿cuál ha sido la base del análisis? Aquí lo tenemos abajo. Es la segunda ley de Newton aplicada al cuerpo alrededor, en este caso, de los ejes de rotación. Cuando hay rotación o hay rodamiento,
entonces no, estamos obligados a buscar un eje alrededor del cual se produce esa rotación. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar los torques de acción. Por eso era necesario que repasáramos la manera como se calculan los torques de acción, que los sumamos y después eso lo igualamos al momento de inercia del sistema respecto de ese eje de rotación o de rodamiento y lo multiplicamos por la aceleración angular respecto de ese eje de rotación o de rodamiento. Si se fijan, estas dos ecuaciones son análogas. Es la segunda ley de Newton aplicada a la rotación. Y noten que aquí, en todos los casos, puesto que tenemos fuerzas de restitución, vamos a poner un signo negativo para minimizar los errores o las dudas a la hora de considerar los signos de los torques o los signos de las fuerzas. En este caso, usualmente, con los ejemplos que nosotros vamos a estudiar, solo vamos a tener un torque importante, y entonces ese torque no nos va a interesar el signo, solo nos va a interesar la magnitud, porque el signo se va a abordar acá. Esta es la ecuación básica. Entonces, el objetivo es ahora estudiar problemas con rotación, ¿verdad? Habiendo repasado todos esos términos. Es todo lo que ya vimos de los dos osciladores previos. Vamos ahora a estudiar uno de los más importantes, que se llama el péndulo físico. Solo déjenme que esto se adelante. Se llama péndulo físico. Vamos a ver, esto hicimos ejercicios. ¿En qué consiste un péndulo físico? Bueno, ahí lo tienen. Todos ustedes han visto a esa masa que se balancea, ¿verdad? Alrededor de un eje de rotación. Aquí tenemos un video. Ahí se va a oír un ruido, no le hagan caso. Observen que se tiene un objeto sólido. En este caso es una barra. Y ese objeto tiene fijo este punto, miren, donde está puesto el cursor. Ese punto es el eje de rotación. Por lo tanto, se trasladan todas las partículas excepto ese punto. Ahí es cuando nosotros decimos que tenemos rotación. A diferencia de los dos ejemplos que hemos estudiado antes, donde todo el cuerpo se trasladaba. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el análisis. O sea, usted le dicen, bueno, observe ese oscilador y usted lo está observando. Y entonces le preguntan lo mismo, ¿verdad? Le van a preguntar, verifique si ese oscilador es un oscilador armónico simple y si no lo es, trate de encontrar o determinar si hay alguna condición bajo la cual se comporte como tal. Ese es exactamente el mismo análisis. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a tomar ese sistema para generalizar. Aquí podemos tener un cuerpo cualquiera, pero sólido. Eso es importante que les quede claro. Que se trata de un objeto sólido y que ese objeto sólido se encuentra apoyado, pivoteado es la palabra que se usa, ¿verdad? Se encuentra pivoteado respecto de un cierto eje, que ese es el eje de rotación, se le llama eso pivote, ¿verdad? Lo voy a escribir para que se acuerden. Aparece bastante esa palabra en los ejercicios. Está pivoteado respecto de un eje, gira alrededor de ese eje. Entonces, de las tres opciones que tenemos, es evidente que, cómo está oscilando, puede oscilar, acuérdense, trasladándose solamente, rotando solamente o simultáneamente rotando y trasladándose. Evidentemente estarán de acuerdo conmigo que este cuerpo al oscilar experimenta una rotación pura. Entonces vamos a tomar la segunda ley de Newton, vamos a tener que tomar los torques de acción alrededor del eje de rotación que se llama O, ¿verdad? El que está ahí. Eso se escribe de esta manera. Y eso lo vamos a igualar con el negativo del momento de inercia de ese cuerpo respecto de ese eje y 0, multiplicado por la aceleración angular respecto de ese eje. Esa es la ecuación semilla
La segunda ley de Newton que vamos a tener que considerar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No le... Muy bien, entonces vamos ahora a buscar cuáles son los torques que actúan. Entonces, fíjense, yo voy a hacer por aquí un pichinguito para que eso lo veamos con más claridad. Imaginémonos que este es el cuerpo. Aquí se encuentra O, el eje de rotación, O. Y ese cuerpo tiene esta línea que corresponde a su posición, a su línea de equilibrio. Cuando él está en esa posición, se encuentra en la posición de equilibrio. Y en este momento lo tenemos desplazado un cierto ángulo de la posición de equilibrio. Ese ángulo sería este ángulo de acá. Lo voy a representar aquí. Es este ángulo de acá. Le vamos a denominar teta, como aparece ahí en el gráfico, en la figura. Teta. Evidentemente, entonces, que alfa sub 0 es la segunda derivada de ese ángulo teta con respecto al tiempo. Ya tenemos lo primero. Ahora, ese cuerpo tiene en algún punto, debe tener, obviamente, un centro de masa. Podría estar acá. Y entonces, hay una distancia entre el eje de rotación y ese centro de masa. Es esa distancia de ahí, que en la figura aparece como D. Es esa distancia D. ¿Ok? Siempre tiene que existir un eje de rotación y siempre, obviamente, siendo un cuerpo sólido, no importa si es regular o no, debe tener un centro de masa. Entonces, nosotros tomamos la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa y a esa la denominamos D. Ahora, en el centro de masa se concentra una de las fuerzas infaltantes, que es el peso. Ahí tenemos el peso. Ese cuerpo tiene una masa total M, ¿verdad? M. Y entonces, analíticamente uno puede decir que en el centro de masa se concentra su peso. Pero aparecen dos fuerzas más que no debemos olvidar. En el eje de rotación, siempre, ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron su estudio de ¿cómo se llamaba esto? De equilibrio estático? Recuerden que en el pivote, siempre, el pivote no es algo imaginario. O sea, el pivote en la realidad es un clavo, es un tornillo, es otro cuerpo en el cual el cuerpo que estamos analizando se apoya y alrededor del cual gira. Entonces, el cuerpo interactúa con el pivote, ¿verdad? Con ese tornillo, con ese perno. Y para no complicarnos, la interacción se divide en dos partes. La fuerza de interacción tiene una reacción horizontal, que le vamos a llamar RH, y tiene una componente vertical que se le acostumbra llamar reacción vertical. Si uno las calcula, puede obtener la reacción total con el teorema de Pitágoras. Es R cuadrado, R sub B al cuadrado más RH cuadrado raíz. Y eso le da a usted la magnitud de la reacción con el pivote total. Estas son solo sus dos componentes y usted puede encontrar el ángulo perfectamente. Muy bien, ya no tenemos más fuerzas. O sea, acuérdense que nosotros estamos suponiendo que ese cuerpo se encuentra oscilando en un ambiente en el que no hay aire. O sea, vamos a suponer que no hay fricción de ningún tipo. Estamos hablando de condiciones ideales. Entonces, si ya no hay más fuerzas, lo que tenemos que hacer es ahora calcular los torques que estas fuerzas, que son las fuerzas de acción, producen en este cuerpo cuando el mismo gira o rota alrededor de O. O sea, que en general los torques de acción deberían ser uno por cada fuerza. O sea, yo esperaría tener un torque para la reacción vertical, un torque para la reacción horizontal y un torque para el peso, mg. ¿Y cómo voy a calcular los torques? Pues acuérdense que la definición a la que llegamos cuando hicimos el repaso es que el torque en términos prácticos, el torque de acción,
se calcula con un signo que en este caso va a ser irrelevante para nosotros porque ya está considerado aquí la fuerza y el brazo de palanca de esa fuerza. Ese es el torque. Es como vamos a calcular el torque por cada uno. Entonces empecemos con el brazo de palanca. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál será el brazo de palanca de RB y de RH? A ver si se acuerdan. Les voy a dejar un ratito para que piensen. Bueno, les voy a escribir la definición de brazo de palanca para que tengan una referencia. Lo voy a escribir aquí. Bueno, déjenme aquí. No. Duplicar esta cosa. Aquí se lo voy a escribir entonces. Acuérdense qué es el brazo de palanca. Lo voy a escribir acá. B, el brazo de palanca, es B minúscula, ¿verdad? Esta cosa, a ver si me deja. Es la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza. Siendo perpendicular a esta. O sea, siendo perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Así lo voy a escribir. ¿Ok? Entonces, con esa definición, vayan ustedes tratando de buscar en la geometría cuál podría ser, lo voy a escribir aquí abajo, el brazo de palanca de ese eje, de esa fuerza. ¿Alguien tiene una idea ya? Voy a escribir esto aquí, mejor aquí, para que les quede de referencia. Muy bien. Ese es el brazo de palanca. Entonces, basado en eso, ¿cuál sería el brazo de palanca de RB y de RH? A ver. ¿Se acuerdan cómo encontrar la línea de acción de la fuerza? Vamos a ver. B es una distancia entre el eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? ¿Cuál sería esa línea de acción de la fuerza? Aló, 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 aló. ¿Se acuerdan cómo conseguir la línea de acción de la fuerza? Es una línea sobre la que descansa la fuerza. En el caso de RB, esa línea sería esta. Y pasa por esta línea punteada. Y en el caso de RH sería esta. Y en el caso del peso sería esta línea. ¿Verdad? ¿Cuál sería entonces para RB y RH el brazo de palanca? 0. 0. Exacto, porque está tocando la línea de acción de la fuerza. No se les olvide. Cuando usted tiene una fuerza cuya línea de acción pasa por el eje de rotación, el brazo de palanca es 0 y como el torque de la fuerza se consigue multiplicando los dos, entonces esto nos da 0. El torque de RB es 0, el torque de RH es 0 y solo nos queda el torque del peso. Y el torque del peso lo podemos obtener, lo voy a hacer aquí, fíjense bien, si yo prolongo esta línea de acción, lo voy a poner en rojo. Si yo prolongo esa línea de acción del peso, que sería esta línea de acá, miren, sobre esa línea descansa el peso. Me doy cuenta que esta distancia en rojo, ¿ven? Esa distancia es el brazo de palanca del peso. ¿Ok?
Y observen que aquí tienen ustedes un ángulo θ que es igual a este ángulo de acá. ¿Lo ven? Este es θ. Entonces, este brazo de palanca B, siendo que esta distancia la hemos denominado D, ¿a qué va a ser igual? En términos de D y del ángulo. Pueden sacar aparte el triángulo. Fíjense bien, lo voy a sacar aparte para que lo visualicen con facilidad. Tienen aquí, tienen el brazo de palanca. Aquí está O. Luego aquí tienen esta línea de acción de la fuerza que llega hasta el centro de masa. Y esta distancia de acá es D. Esta es D. Aquí tienen el ángulo θ. Y ustedes quieren esta distancia de acá. ¿A qué es igual? En función de D y del ángulo. Aquí hay 90 grados. Es la condición del brazo de palanca. Tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. A ver, hay un análisis de trigonometría. ¿Qué sería igual en ese triángulo rectángulo? B en términos de D y de θ. Aló, aló, aló. ¿Qué les da igual eso? El seno del ángulo por la hipotenusa. Exacto, o sea, D seno de θ. Es correcto. Y ahí lo escribimos. D seno de θ por la fuerza mg. Ya tenemos el torque. Y el signo dijimos que iba a ser irrelevante por ahora, porque ya tenemos el signo considerado acá. Entonces, por ahora, eso no nos va a importar. ¿Verdad? Y entonces ya podemos escribir, ya tenemos todo listo, ya tenemos el torque de acción total. 0 más 0 más esto nos da esto. Igual a menos el momento de inercia. Perdón. Que obviamente va a depender del cuerpo, ¿verdad? Va a quedar en general. Y tenemos aquí la aceleración angular. Entonces escribamos, nos quedaría así. Sustituyamos acá esta ecuación. Tendríamos, lo voy a repetir, la sumatoria de torques de acción alrededor del eje de rotación O es igual al negativo del momento de inercia respecto de O por alfa respecto de O. ¿Cuál es el único torque de acción que hay? dmg, mg por d seno de θ, igual a menos I0 por la segunda derivada de θ respecto de t, y observen que ya nos quedó la ecuación dinámica y ya, porque ya solo tenemos una variable, que es θ. Entonces ahora la vamos a igualar a 0. Nos quedaría I sub 0 por d cuadrado de θ respecto de t al cuadrado más mg por d seno de θ igual a 0. Y ahora la vamos a normalizar, vamos a dividirlo por I sub 0. Y entonces nos va a quedar así. Segunda derivada respecto de t, más, aquí queda la constante, donde vamos a reconocer, si se diera el caso, de ser un oscilador armónico simple, omega 0 cuadrado, que va a ser mgd. Ay, Dios. Permítanme. mgd sobre I0, ¿verdad? Sobre I0. Así nos queda. Por el seno de θ. Igual a 0. Nos queda así. Y entonces ya lo podemos comparar con la ecuación dinámica del oscilador. Tendríamos que tener segunda derivada de la función posición, que es lo que tenemos, más una constante a la que vamos a denominar omega 0 cuadrado, pero aquí deberíamos tener R. Y lo que tenemos acá es el seno de R. Entonces, en virtud de esto, al igual, si se fijan, es una ecuación muy parecida a la del péndulo simple.
vamos a concluir que en general no es, ¿verdad? Conclusión, no es un oscilador armónico simple, pero nos acordamos, recordarán ustedes que el seno de teta tiende a teta en el límite, ay Dios santo, en el límite cuando teta tiende a cero, ¿verdad? Cuando teta tiende a cero. Y entonces eso significa que bajo condición de pequeñas oscilaciones, si el ángulo es pequeño, acuérdense, si el ángulo oscila entre 0 y digamos 12 grados, entonces este va a ser un oscilador armónico simple. O sea, en régimen de pequeñas oscilaciones. Por lo tanto, concluimos que bajo esta condición, omega sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de mgd sobre I0. ¿Ven? Ya tenemos entonces el omega sub 0. Ahí lo tenemos. Y entonces todo lo demás, siendo de esa manera, aquí se va a repetir ese análisis que ya hicimos, ¿verdad? Todo lo demás, y eso ya lo hicimos, eso fue el análisis que hicimos. Bajo esas condiciones, concluimos que el oscilador armónico simple tiene este modelo, que el péndulo físico, como se llama, tiene este modelo matemático. ¿Ven? Que es el del oscilador armónico simple. Yo puedo expresar su posición angular como el ángulo desde el cual lo soltamos máximo por el coseno de omega 0t, donde omega 0t es igual a esto. Más el ángulo de fase, su velocidad es la primera derivada de esta ecuación y su aceleración angular es la segunda derivada de esta ecuación. Y entonces ya tenemos todo nuestro modelo, podemos calcular el período y podemos calcular la frecuencia de esta manera. El coeficiente que multiplica la función coseno es la posición angular máxima. El coeficiente sin signo, es decir, el valor absoluto del coeficiente que multiplica la función seno en la velocidad angular es la velocidad angular máxima. Aquí es velocidad angular. Y lo mismo ocurre con la aceleración. Es velocidad angular y aquí es aceleración angular. Sería igual a teta sub 0 omega 0 cuadrado. ¿Ven? Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la condición? Que el ángulo sea cercano a 0. De tal manera que podamos decir que se encuentra en régimen de pequeñas oscilaciones. Y de esa manera garantizamos que ese se comporta como un oscilador armónico simple, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Les quedó claro esto? ¿Aló? Todo claro. Muy bien, entonces mañana vamos a resolver ejercicios. Vamos a resolver este ejercicio, este otro, donde vamos a tener que aprender a calcular momentos de inercia de cuerpos compuestos, que ya se los había mencionado. Vamos a resolver este, que vamos a utilizar mucho el teorema de ejes paralelos. Y aquí tenemos entonces un resumen. Esperen, esto lo voy a pasar más adelante porque en realidad nos hace falta ver un oscilador. Permítanme, déjenme terminar esto. Para que no haya confusión, voy a pasar esto después del último oscilador, que es el que vamos a ver ahora. Que es el más bonito de todos, es el más fácil. ¿Verdad? Pero no es ese. Para que tengamos así ya el resumen completo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces el siguiente oscilador. El último típico. Yo les voy a hacer pasado mañana uno donde haya rodamiento, que no hay de esos en el libro resueltos. Hasta ahora solo hemos visto traslación pura y hemos visto rotación pura, que es la que acabamos de ver en este momento. Y este otro también es de rotación pura. Es el péndulo de torsión. Déjenme ver si tengo aquí un video. Si no, lo vamos a visualizar para que nos quede claro qué es un péndulo de torsión. Estoy seguro que todos lo hemos visto y hasta hemos jugado con él. Pero quizás no somos conscientes de eso. Entonces,
Aquí lo vamos a buscar. En internet lo podemos buscar. Solo buscamos péndulo de torsión. Vamos a buscar un video de péndulos de torsión. Debe haber videos de péndulos de torsión. Y este es el que siempre he utilizado, que es el de una universidad peruana. ¿Verdad? Vamos a verlo en YouTube. Fíjense bien en qué consiste un péndulo de torsión. Después del anuncio. Dentro del estudio de las propiedades de este péndulo de torsión, vamos a encontrar diferentes magnitudes. Vamos a ver en este momento dos magnitudes muy importantes. Aquí lo que me interesa, voy a interrumpir al señor, es que ustedes tienen aquí una varilla, en este caso es una cuerda de acero. Y esa cuerda de acero está unida sin posibilidades de que, bueno, está muy bien unida a un cuerpo sólido. En este caso es una barra. Está unida al centro de masa de ese cuerpo. Entonces, si usted tuerce un cierto ángulo, este cuerpo y lo suelta, el péndulo de torsión va a manifestarse, que consiste entonces en que esta varilla o este cable de acero tiene una propiedad elástica de torsión, de tal manera que si usted lo tuerce un cierto ángulo, él va a regresar como en el caso del resorte. Es una característica de elasticidad. Él trata de retornar al ángulo, a la posición en la que no está torcido. Este no es el mejor ejemplo. Es mejor buscar uno anterior. Creo que aquí está, él lo explica mejor acá. Es que esa ya era la cuarta parte. A ver, veamos la segunda mejor. Esta creo que es la mejor. Hola, amigos. Bueno, veamos saludos cordiales. Aquí tengo yo una varilla muy chiquitita, una barra pequeñita, sujeto en un hilo de acero. Ya lo voy a mostrar de cerca para que lo vean. Está la barrita, está girando. Démonos cuenta que es una barrita muy pequeñita, muy fina, muy liviana. Aquí está el hilo de acero que la mantiene sujeto aquí en el soporte, con esa clavija pequeñita. Quiero mostrarles que cuando yo le doy un poquito de fuerza a la barra, voy a crear un momento por la fuerza que le voy a someter y también por el movimiento. Un momento es un torque, es como se le denomina generalmente. O el ángulo o la abertura que se produce en este pequeño péndulo o soporte. Vamos a darle vuelta ahí. Ahí estoy dándole un momento y lo voy a soltar. Miren ustedes eso. Ese es el péndulo de torsión, miren. Se mueve rapidísimo. Y está oscilando. Y es porque el hilo de acero que lo está sujetando tiene una cualidad importante. El acero es muy elástico. Es muy elástico. Y eso hace que esta pequeña varilla cree las dos fuerzas de recuperación, tratando de regresar al punto de apoyo, pero la elasticidad de la barra no le permite y se produce otra deformación. Y así entonces nacen ahí dos fuerzas de recuperación. En primer lugar, vamos a ver el momento en el péndulo de torsión. Yo dispongo aquí de dos
materiales que son dos pesas. Dos pesas. Voy a colocar una en un extremo. Viene ya diseñado. Una en un extremo. Y otra en otro extremo. Yo tengo aquí ya, en este péndulo de torsión, tengo dos masas. Dos masas. Tienen ahí la forma. Y al tener dos masas, se produce algo importantísimo. Aumenta la inercia. Y al aumentar la inercia, aumenta la fuerza con que está sujetada por medio de este hilito de acero. Hay más tensión, hay más dureza, porque hay más inercia. Y vemos qué pasa cuando hay más inercia. Voy a producirles un movimiento, un momento de giro, por la fuerza y el ángulo que yo voy a hacer, lo que se abran los terminales del péndulo. Veamos allí. 60, 80, 90 grados. Y lo voy a soltar. Miren ese comportamiento de este péndulo. En este vídeo voy a mostrar Bueno, entonces, cómo puedes usar esta aplicación. con eso, ustedes pueden ver que... Ups, me desconecté. Ah, no. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es un péndulo de torsión. Es un objeto que está sujeto a un cuerpo que tiene una cualidad especial. Y es que tiene una elasticidad en la torsión. O sea, si yo lo tuerzo, él regresa y provoca un torque de torsión. O sea, para que lo veamos más claro, vamos a hacer una analogía. Así le va a quedar bastante más claro. Fíjense bien. Vamos a recordar la ley de Hooke. Primero aplicada al resorte. La ley de Hooke nos dice que si nosotros tenemos a un resorte y le provocamos una deformación lineal, el resorte, que usualmente tiene una longitud en condiciones sin deformación y que tiene una constante K, que es la constante de deformación lineal del resorte, o la constante elástica lineal, si yo lo estiro o lo comprimo, una distancia X, que vendría a ser esta distancia de acá, entonces él ejerce una fuerza de restauración, lo mencionó el señor, él ejerce una fuerza que trata de restaurar la forma original del resorte, esa es la fuerza R. Entonces la ley de Hooke lo que establece es que esa fuerza de restauración tiende a ser igual a la constante elástica del resorte por la distancia que lo tengamos deformado. Y aquí por ahí aparece un signo negativo cuando consideramos el vector. O sea, la dirección de la fuerza es contraria a la dirección en la cual se produce la deformación. Pero en este caso lo que nos interesa es la magnitud. Entonces, ahora, si aplicamos esa ley a este objeto, nosotros tenemos una barra, fíjense bien, que se encuentra fija en este extremo y la empotramos en un cuerpo, por ejemplo, en un disco, un cuerpo sólido. Así como él tenía una barra, nosotros podemos tener cualquier cuerpo en tanto sea rígido. Ese cuerpo, alrededor de este eje, el eje de empotramiento, tiene un momento de inercia, y cero. Este vendría a ser entonces, ese cuerpo tiene la posibilidad de rotar alrededor de este eje. Entonces este vendría a ser O cero. Es el posible eje de rotación. Entonces en condiciones normales él está aquí. Vamos a poner una marquita aquí. Entonces si usted viene y lo tuerce, vamos a suponer que ahora esa marquita la vamos a mover. Vamos a aplicar una fuerza
una fuerza tangencial y lo vamos a torcer. Lo vamos a torcer, digamos, hasta aquí. Primero estaba aquí y ahora yo lo voy a torcer hasta acá, provocándole un ángulo phi. Lo voy a torcer un ángulo phi. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el material de la barra tiene la posibilidad de... permítame, Sara. Baja la voz, por favor. Tiene la posibilidad de regresar para anular la torsión. Esa es precisamente la condición que estamos hablando. Entonces, como nosotros aplicamos una fuerza, ¿verdad? Para rotarlo, una fuerza F, y lo soltamos, la barra ejerce una fuerza contraria. Una fuerza contraria. Hay una fuerza que multiplicada por su brazo de palanca respecto de este O, provoca un torque de torsión, tau R, ¿verdad? Y este torque, ¿y por qué es torque? Porque hay rotación. El agente responsable de la traslación es la fuerza, pero el responsable de la torsión es el torque. Entonces, fíjense bien, la analogía viene a continuación. Yo puedo, al igual, aplicar la ley de Hooke para esto y decir que este material tiene una constante de torsión, elástica de torsión, que la voy a escribir así con esa K extraña, para diferenciarla de esta K lineal. Y decir que entonces el torque de torsión ejercido por la barra es igual a esa constante K por el ángulo que lo torcí. ¿Ven? Son análogos. Vean si ahí pueden establecer la analogía. Tenemos una fuerza que es igual a K por X, y aquí tenemos un torque que es igual a K por el ángulo. Justamente eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Permítame. Permítame. Okay. Ay, Dios. ¿Aló? De acuerdo, entonces esta es la ley de Hooke aplicada a la torsión. Entonces quiere decir que yo puedo escribir mi ecuación dinámica de la siguiente manera. Fíjense bien. Como hay una rotación alrededor de un eje, que es este eje 0, entonces yo voy a usar la ecuación que hemos usado antes, la sumatoria de los... La sumatoria de los torques de acción son iguales a menos el momento de inercia del cuerpo respecto a O por la aceleración angular respecto de O. Es exactamente la misma ecuación que usamos antes. Pero el único torque, desde el momento que usted suelta a este cuerpo, usted lo torció, aplicó una fuerza y lo soltó. Esta vendría a ser como el ángulo inicial y lo soltó. Él comienza a oscilar como lo vieron en el video, ¿verdad? Entonces el único torque que está actuando es este. Sería entonces esa K por el ángulo, es la única torque de acción que existe, es igual a menos el momento de inercia respecto de O por la segunda derivada de ese ángulo con respecto al tiempo, al cuadrado. ¿De acuerdo? Nos da igual a eso. Entonces, si se fijan, esta ecuación, usted la puede normalizar, igual que como hicimos antes. Nos quedaría I sub 0. I sub 0. Espérate. I sub 0 por la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, ¿verdad? Más K, esa K rara por phi igual a 0. Y ahora la normalizamos, lo dividimos por I sub 0. ¿Y qué nos quedaría? La segunda derivada del ángulo respecto del tiempo
más esa constante K sobre I0 por alfa igual a 0. Y si se fijan, si yo lo comparo ahora ya tengo la ecuación dinámica. Ahí está, miren. En base a la aplicación de la ley de Hooke para la rotación. Y entonces usted ve que si la compara con la segunda derivada de la posición más una constante que se llama omega cuadrado por phi igual a 0, bueno, por R igual a 0, claramente usted tiene ahí un oscilador armónico simple. ¿Lo ven? Nos quedaría entonces ahí por R igual a 0. Y entonces aquí usted tiene el omega 0. ¿Verdad? Entonces la ecuación, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría... perdón, aquí nos quedaría esta. Disculpen, aquí vamos a tener... Ahí tenemos todo lo que yo les expliqué antes, ¿ven? Ahí tenemos la ecuación. Concluimos que sí es un oscilador armónico simple. ¿Ok? Y además... la ecuación nos lleva a la conclusión, al compararla, que el omega sub 0 es igual a la raíz de K sobre I sub 0, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el modelo matemático. El modelo matemático sería, esta es la ecuación dinámica, y como es un oscilador, esta sería la ecuación de posición, R de t, que en este caso sería phi de t, igual a omega 0, coseno de omega 0 t más delta. Si la derivamos la primera vez, tenemos omega de t igual a esto. Si la derivamos una segunda vez, tenemos la aceleración angular. Y obviamente que están las otras ecuaciones que relacionan los parámetros ya del oscilador. La frecuencia se calcula de esta manera, el período se calcula de esta manera. Y aquí ya tenemos un resumen. Aquí lo tendríamos. ¿Ven? ¿Qué tenemos? De los 4 osciladores que hemos visto, para el sistema masa-resorte, ustedes recordarán que omega daba raíz de K sobre M. Para el péndulo simple, omega sub 0 daba la raíz de G sobre L. Para el péndulo físico, omega sub 0 era la raíz de MGD sobre I0. Pues ahora tenemos el cuarto ejemplo. Para el péndulo de torsión, el omega sub 0 va a ser la raíz de esa constante de torsión entre I0. Entonces, ven, eso les muestra que diferentes estructuras oscilan de manera natural. Ojo, este I sub 0 no se les vaya a olvidar, se le llama frecuencia angular natural, ¿verdad? Eso significa que de manera espontánea oscilan de esa forma. ¿Ok? Esto lo digo porque cuando ya introducimos la fricción o introducimos la viscosidad como un agente que disipa energía, ya vamos a ver que hay cambios, aunque lastimosamente creo que con ustedes no vamos a poder ver eso. Si quieren podemos dedicar unos 15 minutos y yo les puedo dar, no ahorita, sino pasado mañana, para que veamos rápidamente qué ocurre matemáticamente cuando introducimos la fricción, que en realidad es lo que uno observa. Cuando usted pone a oscilar un cuerpo, el cuerpo deja de oscilar, porque la energía que tenía originalmente se disipa, ¿verdad? Entonces voy rápidamente a darles eso en unos 2 días, cuando ya hayamos cubierto los ejercicios de esto, para que ustedes vean cómo cambia el modelo matemático y cómo cambia incluso la frecuencia con la que se produce la oscilación cuando tenemos introducido un agente externo que permite que se disipe la energía. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Ahorita acabamos de ver la teoría de los osciladores. Con esto estaríamos terminando de los 4 osciladores típicos, que son estos que tenemos acá. Esto que tenemos resumido. Este es el modelo matemático. En algunos osciladores, R va a ser una distancia, como en el caso del sistema masa-resorte. Y en nosotros va a ser un ángulo, ¿se acuerdan? Para todos estos, lo que se observa va a haber un ángulo. Y entonces R queda como un parámetro genérico para mostrar que se trata de la posición. Cualquiera que sea el parámetro que se considere para la posición en el caso del cuerpo en particular. ¿Preguntas?
¿Comentarios, preguntas? Aló, aló. ¿Todavía están ahí? Todo bien. ¿Les quedó bien eso, Todo claro? en orden. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mañana a resolver problemas. ¿Qué nos hace falta? Resolver problemas de péndulos de torsión. Estos son problemas del texto y problemas del péndulo físico. Nos vamos a dedicar mañana a hacer eso. Con eso estaríamos terminando el capítulo 14. Y esta vendría a ser, se la voy a dejar ahí, vendría a ser la primera tarea que ustedes van a hacer y que me van a subir. Vamos a ponernos de acuerdo después para cuándo, ¿verdad? Pero ya la pueden copiar. Esa tarea se la voy a dejar aquí en el video. Después se la voy a subir para que les quede ahí claramente cuál es la tarea de tarea número 1, que sería la tarea del oscilador armónico simple. Bueno, hoy esta era la... Dígame. ¿Sí? ¿Qué me iban a preguntar? ¿Alguien? La tarea. ¿Sí? Las tareas son de los libros de Sears. Sí, son del mismo libro texto. El mismo libro texto es el capítulo 14 del mismo libro que usaron para Física 100. Es exactamente el mismo libro, solo que problemas del capítulo 14. Versión, ojo, es la 13ª edición. No se les olvide eso, ¿verdad? Tiene que ser la 13ª edición. Entonces ya pueden ir trabajando en eso, en estos primeros que son de péndulos y de sistemas masa-resortes. Masa-resorte, y estos últimos van a ser de osciladores físicos y de péndulos de torsión. Al final de la semana vamos a entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo dedicado a una generalización de los osciladores, que ya tiene que ver con las ondas. Si generalizamos esto a un sistema que tiene múltiples osciladores asociados entre sí, por ejemplo, una cuerda. Una cuerda tiene un montón de partículas unidas por enlaces, y cuando yo golpeo a una parte, por ejemplo, yo tomo el extremo de la cuerda y la hago oscilar, ese movimiento oscilatorio, el enlace que hay entre una molécula y la otra, permite que la oscilación se transmita. Entonces uno observa una onda que se propaga a lo largo del medio. A eso ya sería una onda, y es un concepto generalizado que requiere análisis diferente, pero se basa en lo mismo. Van a ver ustedes que van a aparecer ecuaciones similares, y el concepto de, por ejemplo, período, frecuencia angular, son los mismos, ¿verdad? Aceleración, etcétera, son los mismos. Entonces nos vamos a quedar hoy por ahí, y mañana vamos a continuar con ejercicios de estos osciladores, ¿ok? Si no tienen preguntas, nos quedamos por ahí hoy. ¿No? Una cosa, el laboratorio entiendo que comienza, déjenme ver, el coordinador nos mandó un correo, déjenme ver para que ya estén listos ustedes. A ver, déjenme ver. Aquí dice que a partir del lunes 7, o sea, la próxima semana, comienzan los laboratorios. ¿Ok? No se les olvide. Y también me informaron lo que ustedes ya me habían dicho, aquí lo tengo, que no se paga laboratorio. Así que no tienen que preocuparse por eso. ¿De acuerdo? Bueno, los dejo por ahí, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta luego. Cuídense. Sí. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Liv. Feliz tarde. Igualmente, igualmente.